Muy bien, ya que revisamos los fundamentos de las derivadas, cómo se calculan y qué significan en una gráfica, llegó el momento de ver lo realmente interesante. Vamos a explorar para qué sirven en el mundo real más allá de la teoría. Aquí es donde vemos su verdadero poder. La idea es que dejemos de ver la derivada como una fórmula abstracta en un libro y la empecemos a ver como lo que es, una herramienta súper poderosa para entender la dinámica del mundo que nos rodea. Vamos a ver cómo esta idea matemática nos permite literalmente leer el lenguaje del cambio. El corazón de todo esto, el concepto clave que libera el poder de la derivada, es su habilidad para medir el cambio. Y para que quede súper claro, vamos a empezar con una idea que todos conocemos muy bien. A ver, pensemos en un viaje en auto. Si recorremos, digamos, 100 kilómetros en 2 horas, es fácil. Nuestra velocidad promedio fue de 50 kilómetros por hora. Eso es una razón de cambio promedio. Nos da el panorama general. Pero, ¿qué pasa con la velocidad en este preciso instante? Esa que vemos en el velocímetro. Esa es la razón de cambio instantánea. Y es justo eso lo que nos da la derivada. Una fotografía del momento exacto en que algo está cambiando. Y esta imagen lo ilustra a la perfección. Para conseguir esa foto instantánea, lo que hacemos es tomar ese intervalo de tiempo, lo que en matemáticas se llama delta X, y lo hacemos cada vez más y más pequeño, hasta que es prácticamente cero. En ese límite, justo cuando el intervalo casi desaparece, la razón promedio se transforma en la razón instantánea. Y bueno, formalmente así es como se ve en el lenguaje matemático. La derivada, que se escribe f' de x, no es más que el límite de esa razón de cambio promedio. O sea, el cambio en la variable y sobre el cambio en la variable x cuando ese cambio en x se acerca a cero. Esta es la fórmula elegante que captura esa idea de medir el cambio en un instante. Entonces, el punto clave, la idea con la que hay que quedarse, es esta. Cuando en matemáticas se habla de derivada, en realidad se está hablando de razón de cambio. Para fines prácticos, son la misma cosa. Ok, perfecto. Ya podemos medir cómo cambia una sola variable. Pero seamos honestos, el mundo real es mucho más complejo. Las cosas no suceden de forma aislada. ¿Qué pasa cuando varias cosas que están conectadas cambian al mismo tiempo? Pensemos en un efecto en cadena. Imaginen que estamos inflando un globo. A medida que el radio aumenta, su volumen también lo hace. Claramente, ambas cantidades están cambiando con el tiempo, y están relacionadas por una fórmula. Entonces, la pregunta del millón es, si yo sé qué tan rápido está cambiando el radio, ¿puedo saber qué tan rápido está cambiando el volumen? La respuesta es un rotundo sí. Y aquí es donde la derivada saca otro de sus ases bajo la manga, la famosa regla de la cadena. Piensen en ella como un conector. Si sabemos cómo el volumen depende del radio y cómo el radio cambia con el tiempo, la regla de la cadena nos permite unir todo y descubrir cómo el volumen cambia directamente con el tiempo. Esta es la base para resolver lo que se conoce como problemas de razones relacionadas. Y lo mejor es que no es magia. Hay un método, una hoja de ruta muy clara para resolver estos problemas. Es una estrategia lógica de 5 pasos. Empezamos por ponerle símbolos a todo, identificamos lo que sabemos y lo que buscamos, encontramos la ecuación que las une, derivamos y finalmente sustituimos los valores y resolvemos para encontrar la rapidez que nos faltaba. Pero, ojo, un consejo clave, un error que se comete todo el tiempo. Es muy tentador meter los números que conocemos en la ecuación desde el principio. No lo hagan. Si sustituyen un valor que está cambiando antes de derivar, el cálculo va a tratar esa variable como si fuera un número fijo, una constante, y el resultado va a estar completamente mal. La regla de oro es, primero se deriva, después se sustituye. Hasta ahora hemos visto ejemplos muy físicos, como la velocidad o el volumen de un globo. Pero lo realmente increíble de esta idea de medir el cambio es que se aplica en campos que, a primera vista, no tienen nada que ver. Demos un salto al mundo de la economía. En economía, la derivada es una herramienta fundamental, de uso diario. Permite hacer algo llamado análisis marginal, que básicamente responde a la pregunta, ¿cuánto más gano si vendo un producto más? Ayuda a medir la elasticidad, o sea, qué tan sensible es la gente a un cambio de precio. Y quizás lo más importante es la clave para la optimización, encontrar ese punto perfecto donde el beneficio es máximo o el costo es mínimo. Es sin duda el motor matemático detrás de muchísimas decisiones empresariales. Bueno, hemos cubierto bastante terreno, desde la idea más básica de la razón de cambio hasta sus aplicaciones en otros campos. Ahora hagamos una pequeña recapitulación y veamos hacia dónde vamos. La gran conclusión, la idea central, es esta. La derivada no es solo una operación matemática de un libro.
Es en realidad una lente a través de la cual podemos ver y cuantificar el cambio en prácticamente cualquier sistema, ya sea físico, biológico o, como vimos, económico. Y esto, por supuesto, es solo el comienzo. En los próximos encuentros vamos a pasar de la teoría a la práctica. Nos vamos a remangar para resolver ejercicios concretos y vamos a profundizar en cómo todos estos conceptos se aplican en el mundo real de los negocios, la economía y las ciencias sociales. Para terminar, les dejo una pregunta para pensar. Con esta nueva perspectiva, si miran a su alrededor en este momento, ¿qué fenómeno de cambio pueden observar? ¿El crecimiento de una planta? ¿Cómo se enfría el café? ¿El tráfico en la calle? La derivada nos da el lenguaje para empezar a describir todo eso de forma matemática.